¿Creías que los vaqueros entraban a las cantinas solo por el whisky? Piénsalo de nuevo. Estos salones del lejano oeste ofrecían algunas de las comidas más extrañas, contundentes y sorprendentes de la frontera. Desde testículos de toro fritos hasta panqueques de masa madre que se llevaban en las alforjas, no son mitos de fogata, eran platos reales servidos a verdaderos pistoleros en todo el oeste americano. Vamos a descubrir 25 recetas vaqueras que nunca imaginaste que estaban en el menú de los saloons del viejo oeste. Estofado hijo de su madre. Sonaba a chiste, hasta que veías lo que realmente llevaba. Este estofado era el típico platillo de mejor no preguntes, solo come en la frontera americana, y sí, se servía de verdad en cantinas desde Dodge City hasta Abilene. Su origen viene de los viajes de arreo, cuando los vaqueros sacrificaban reses en el camino y usaban cada parte del animal, no solo por respeto, sino por pura necesidad. Desperdiciar era símbolo de debilidad. Este guiso mezclaba vísceras como tripas, corazón, hígado, médula, sesos y mollejas, todo cocido a fuego lento en un caldo espeso y picante con papas, cebollas y a veces zanahorias o hierbas silvestres. En algunas regiones era un rito de iniciación, no se medía la dureza de un vaquero por su rapidez con el revólver, sino por si era capaz de terminarse un plato entero. ¿Por qué era tan popular en los saloons? Fácil, era contundente, alto en calorías y barato. Las ciudades ganaderas al borde de la civilización no tenían cortes finos, pero sí agallas, fuego y ollas de hierro. Para un vaquero agotado por la ruta, un plato caliente de este guiso significaba sobrevivir, aunque trajera carne sorpresa. Panqueques de masa madre. Antes de las barritas de proteína y los desayunos de cafetería, los vaqueros tenían flapjacks, enormes panqueques planos fritos en sartén, hechos con masa madre cultivada de forma natural y que algunos llevaban en latas amarradas a sus alforjas. No eran solo un alimento, eran una tradición de la frontera, y los cocineros cuidaban sus cultivos como si fueran oro. La mezcla llevaba solo agua, harina y sal, nada de azúcar, y se freía en grasa de tocino hasta quedar crujiente por fuera y suave por dentro. El sabor ácido venía de semanas, incluso meses, de fermentación. Eran densos, chiclosos y llenadores, y en los saloons se servían con melaza, grasa de cerdo o fruta enlatada si había acceso al tren. Se ofrecían en cualquier momento del día o la noche, dependiendo de quién llegara y cuán lejos había cabalgado. Algunos los llamaban hundidores porque caían al estómago como piedras, pero se quedaban ahí, que era justo lo que se necesitaba. No eran pasteles delicados de desayuno. Eran carbohidratos de supervivencia, fritos en hierro fundido, listos para llevarte a través de un tiroteo o una cabalgata de 10 millas. ¿Lo mejor? El último en el plato siempre recibía el chorrito extra de jarabe, si es que quedaba. Cerdo salado frito con frijoles. No hay plato que grite viejo oeste como los frijoles. Pero el cerdo salado con frijoles no era un cliché, era la base de la vida en la frontera, servido en casi todos los saloons al oeste del Mississippi. El cerdo salado, una pieza grasa curada en salmuera, podía sobrevivir meses duros en barriles sin refrigeración. Se cortaba en rebanadas gruesas, se freía en su propia grasa hasta quedar dorado y crujiente, y luego se servía sobre frijoles cocidos a fuego lento, generalmente pintos o frijoles blancos, durante horas. Se le agregaban melaza, cebolla y manteca si había, pero si no, bastaba con grasa y frijoles. Y sí, era delicioso. Con un trozo de pan viejo de masa madre o pan de maíz, tenías una comida que podía mantenerte en la silla de montar de sol a sol. Los frijoles se servían en tazón, plato o sartén, muchas veces directo del fuego del cocinero al bar. Algunos saloons los ofrecían las 24 horas, porque nadie quería beber con el estómago vacío después de trabajar con ganado. Café de carromato. Algunos lo llamaban brebaje de 6 tiros. Otros, alquitrán líquido. Pero para todo vaquero, el café del carromato no era solo una bebida, era la sangre vital del camino. Preparado tan fuerte que podía flotar una herradura, se hacía en ollas de lata golpeadas con café molido grueso arrojado directo al agua hirviendo. Para asentar los restos, los cocineros echaban cáscaras de huevo, granos machacados o incluso un pedazo de cuero. En los saloons, siempre había una olla negra en la estufa, rellenada durante el día pero rara vez lavada. Entrabas, dejabas una moneda o un poco de polvo de oro en la barra, y recibías una taza de esta mezcla negra que servía tanto para iniciar una charla como para curar la cruda. Se tomaba antes del desayuno, después del póker, y a veces en lugar de dormir. Si tenías suerte,
El cantinero te echaba un chorrito de whisky para mejorarle el sabor. Ostras de las praderas, testículos de toro. Ninguna lista de comida de Selún está completa sin la delicia más infame del viejo oeste, las ostras de las praderas, conocidas hoy como ostras de las montañas rocosas. A pesar del nombre, no son mariscos. Son testículos de toro fritos, servidos calientes y crujientes tras las jornadas de arreo y marcaje de ganado. Los vaqueros no desperdiciaban carne, ni siquiera las partes que otros preferían olvidar. Tras la castración del ganado, una práctica necesaria en los ranchos, se limpiaban los órganos, se rebanaban, se empanizaban con harina y especias, y se freían en sebo caliente. Los Selúns en Colorado, Wyoming y Texas los ofrecían frescos, especialmente en festivales de marcaje o días de la carne. Se acompañaban con salsa picante, vinagre, mostaza o simplemente solos, seguidos de una cerveza o un trago de centeno. No se comían por lujo. Se comían para demostrar que eras rudo, local y orgulloso. Y en algunos pueblos, rechazar un plato era una buena forma de que se burlaran de ti y te echaran del bar. Estofado de conejo. En el viejo oeste, si la carne de res era muy cara o escasa, los vaqueros recurrían a la caza, y eso a menudo significaba conejo. Ligero, magro y abundante en las llanuras, el conejo era favorito tanto de los cocineros de carromato como de las cocinas de Selún que atendían a viajeros de clase trabajadora. El estofado de conejo se preparaba con lo que hubiera: papas, cebolla, zanahorias y a veces nabos o hierbas silvestres. Primero se doraba la carne en grasa de cerdo o sebo, y luego se cocía a fuego lento hasta que quedara tan tierna que se deshacía. No era elegante, era cocina rústica en su máxima expresión. Algunos Selúns de Nuevo México y Arizona lo sazonaban con chiles, comino y ajo, mezclando la cocina vaquera con influencias mexicanas y nativas. El resultado era un plato contundente, cálido y sorprendentemente complejo. No era comida para bandidos ni jugadores. El estofado de conejo era para peones que llevaban toda la semana en la silla, hartos del pan duro y los frijoles, y listos para algo que supiera al hogar que no veían desde hacía años. Fricasé de ardilla. Sí, ardilla. En los días de la frontera, la carne de ardilla no solo era aceptada, era esperada. Barata, abundante y sorprendentemente sabrosa, se convirtió en un platillo básico en los Selúns de zonas boscosas, desde Missouri hasta Arkansas, especialmente cuando la carne de res era muy cara. El fricasé, una técnica traída por colonos europeos, consistía en freír ligeramente la carne y luego cocinarla a fuego lento en una salsa espesa hecha con los jugos de la cocción, harina y leche. El resultado, una carne tierna en salsa cremosa y especiada, servida sobre pan de maíz o galletas saladas. No era un platillo que apareciera en un cartel a la entrada. Era algo que te recomendaban por la puerta trasera o el cantinero. El fricasé de ardilla era comida para locales, una prueba de que los Selúns no eran solo lugares de whisky, también eran cocinas comunitarias para quienes sabían aprovechar todo lo que se movía entre los árboles. Panecillos de maíz, corn dodgers. Los vaqueros no siempre tenían levadura, pero sí tenían harina de maíz, y con eso bastaba. Los corn dodgers eran panecillos densos, moldeados a mano con harina de maíz, agua hirviendo, una pizca de sal y a veces grasa de tocino o manteca de cerdo. Se moldeaban en óvalos o tortitas y se cocinaban al fuego, fritos en sartén, horneados sobre piedras o tostados en hierro fundido. En los Selúns, se mejoraban con una cucharada de melaza o se servían junto a frijoles o guisos. La textura era áspera, el sabor ahumado y un poco dulce, y podían durar días en una alforja sin echarse a perder, perfectos para los caminos. Algunos los envolvían en tela y los guardaban entre las mantas para recalentarlos al amanecer. En la cultura de Selún, eran el equivalente a los panecillos en una cafetería moderna. Pero para el vaquero, eran un recordatorio del hogar, y de cómo enfrentar el hambre con pura determinación. Huevos en vinagre. Seguro los has visto en películas antiguas del oeste, frascos turbios llenos de huevos flotando en mostradores polvorientos. No eran decoraciones. Eran un snack real para los vaqueros, especialmente para quienes no tenían dinero o tiempo para pedir un plato completo. Los Selúns los preparaban en grandes cantidades, huevos duros remojados en una salmuera con vinagre, sal, semillas de mostaza, pimienta, ajo y, a veces, jugo de betabel o chiles para darles color y picor. Tras días o semanas de reposo, se convertían en bombas proteicas ácidas, saladas y picantes. No se necesitaba tenedor, solo tomar, cascar y tragar. Se vendían por unas cuantas monedas,
servido sobre la barra junto a una lata de sal o salsa picante. Algunos saloons los ofrecían con cerveza o whisky, una especie de combo feliz del viejo oeste. Hoy pueden parecer un antojo raro, pero en 1870, en medio de la nada, eran lo más parecido a comida rápida que podías conseguir. Pan duro con salsa. El hardtack, conocido como rompedientes o partemuelas, era una galleta de supervivencia hecha solo con harina, agua y sal. Se horneaba hasta quedar tan seca y dura que podía durar años, no días. Pero los saloons sabían cómo hacerla comestible, la remojaban en agua o caldo, y luego la cubrían con salsa caliente hecha con grasa de cerdo, harina y pimienta. Algunos añadían cebolla picada o un poco de tocino para dar más sabor. Para el vaquero, era un lujo después de una semana comiendo provisiones secas. No era elegante, pero era caliente, llenador y, con suficiente salsa, incluso reconfortante. En muchos sentidos, este plato representa toda la filosofía culinaria del vaquero: improvisar, no desperdiciar y nunca subestimar el poder de una buena sartén con grasa. Asado de búfalo. En los primeros años de la expansión hacia el oeste, antes de que los ranchos de ganado fueran comunes, el búfalo reinaba. Los bisontes recorrían las llanuras por millones, y los saloons cercanos a ferrocarriles o campamentos de caza solían servir carne asada de búfalo como un platillo de lujo. La carne era magra, oscura y con un sabor profundo, más parecido al venado que a la res. Se asaban grandes cortes sobre fogatas o en hornos de hierro fundido, rociados con grasa, sal y, si había suerte, algunas hierbas. El corte más apreciado, la joroba, increíblemente tierna si se cocinaba lento. El búfalo se cortaba en rebanadas delgadas y se servía con salsa o papas. En los pueblos mineros en auge, el búfalo podía costar más que la carne de res, no por escasez, sino por la altísima demanda. Era un platillo de estatus. Solo los mejores saloons lo ofrecían, y los vaqueros que podían pagarlo lo pedían para celebrar un gran premio o una buena racha. Irónicamente, la popularidad de este platillo contribuyó a la casi extinción del búfalo a finales del siglo XIX. Pero por un tiempo, el asado de búfalo fue el plato estrella de los banquetes del oeste. Panecillos con melaza. Simple, pegajoso y satisfactorio. Para los vaqueros demasiado cansados para comer carne y demasiado pobres para pedir huevos, los panecillos con melaza eran una bendición. Se hacían con harina, manteca, sal y agua o leche cortada, sin levadura, sin azúcar. Se horneaban rápido en sartén o en horno holandés, quedando crujientes por fuera y suaves por dentro. Las cocinas de saloon los mantenían listos durante todo el día. La melaza, espesa, oscura y que no se echaba a perder, se vertía encima como si fuera jarabe de la frontera. No era solo un antojo, era combustible, daba azúcar y energía a los vaqueros tras largas cabalgatas o antes de volver al camino. En algunos saloons, los panecillos con melaza se servían como postre, sobre todo cuando no había fruta o ingredientes para tartas. ¿La razón real de su popularidad? Sabían ahogar, especialmente para los vaqueros del sur, donde la melaza y los panecillos eran un recuerdo de la infancia en cada bocado. Sesos de ternera fritos. Hoy no los verás en ningún menú moderno, pero en el viejo oeste nada se desperdiciaba, y mucho menos en un saloon que debía alimentar viajeros con poco presupuesto. Cuando se sacrificaba una res, los sesos se limpiaban, se rebanaban, se empanizaban y se freían hasta quedar dorados y crujientes. Se servían con mostaza, cebolla o salsa picante, y eran considerados un manjar en algunos pueblos, sobre todo en aquellos con fuerte influencia alemana, francesa o mexicana, donde era más común consumir vísceras. ¿La textura? Cremosa por dentro, crujiente por fuera. ¿El sabor? Suave, casi como huevo. Para los vaqueros que crecieron en la pobreza, no era extraño. Si estaba frito, se comía. Algunos saloons incluso lo servían con huevos y pan como una especie de desayuno de sesos. Puede sonar impactante hoy, pero en aquel entonces, era cocina inteligente. Carne seca de caza, venado, alce, antílope. La carne seca no era solo comida de camino, también era comida de saloon. Cuando los cazadores regresaban del bosque, traían tiras de carne de venado, alce o antílope ahumadas y secas, que los saloons compraban, intercambiaban o preparaban ellos mismos. Se curaba con sal, humo y sol, y a menudo se sazonaba con pimienta negra, hojuelas de chile o hierbas como salvia o enebro. La carne seca era dura, masticable y cargada de sabor. No se echaba a perder, no requería calor,
y combinaba perfecto con un trago de centeno o una jarra de cerveza. Algunos saloons ofrecían platos de carne seca, con rebanadas acompañadas de encurtidos o queso. Era el snack de bar original, mucho antes de los cacahuates o las papas. Y si ibas ligero de equipaje y necesitabas algo para el camino, el cantinero te podía envolver unas piezas en tela y enviarte de vuelta a la ruta. La carne seca no era solo alimento de emergencia, era símbolo de autosuficiencia. La cazabas, la curabas y la cargabas contigo. Y en el oeste, ese tipo de comida se ganaba respeto. Pastel del minero. En los pueblos donde la minería y los salones iban de la mano, los cocineros necesitaban preparar algo abundante, económico y fácil de hacer en grandes cantidades. Así nació el pastel del minero, un platillo sustancioso de carne y masa que dio origen a muchas versiones posteriores de la comida casera estadounidense. A diferencia del pastel cremoso moderno, este se hacía con carne de res, conejo o incluso ardilla, cortados en trozos rústicos, estofados con cebolla y vegetales de raíz, y vertidos en una sartén gruesa forrada con masa, si es que había suficiente harina. Algunas versiones usaban masa de panecillos en lugar de una corteza verdadera. Se horneaban en hornos compartidos detrás del salón o junto a la fragua del herrero, y se vendían por porción o en moldes de lata, usualmente acompañados de encurtidos o frijoles sobrantes. Para el vaquero o minero promedio, era lo más cercano a una comida casera que podrían tener. Y cuando uno se sentaba frente a un pastel burbujeante lleno de salsa espesa con una jarra de cerveza, el mundo polvoriento y peligroso allá afuera podía esperar. Mazamorra de maíz con grasa de res. Antes de que las émolas ganaran popularidad en los restaurantes del sur, la mazamorra de maíz era un básico en la frontera, especialmente en los salones que atendían a vaqueros y obreros del ferrocarril con poco dinero. Era un platillo simple, barato y sorprendentemente satisfactorio. Harina de maíz cocida lentamente en agua o leche hasta volverse espesa y cremosa. Luego se vertía en un molde de hojalata, se dejaba enfriar hasta solidificarse, y se cortaba en rebanadas gruesas que se freían hasta dorarse. Algunos salones la servían con melaza, pero otros optaban por lo salado, rociándola con grasa de res derretida, a veces mezclada con sal y pimienta. La mazamorra de maíz no pretendía ser elegante. Pero para quienes no habían visto una cocina hogareña en meses, ofrecía calidez, textura y justo lo necesario para calmar el estómago. Era la polenta de los pioneros, hecha para sobrevivir con los pies en la tierra. Pavó salvaje con bollos de masa. Cuando la carne de res era demasiado cara y el búfalo escaseaba, los salones en zonas boscosas recurrían a la caza silvestre, y pocos platillos eran tan apreciados como el pavó con bollos de masa. Hecho con pavos salvajes cazados, no comprados en tienda, este platillo empezaba con una cocción lenta para ablandar la carne. Una vez desmenuzada, se devolvía a un caldo rico con hierbas, cebolla, ajo y pimienta. Los bollos eran montoncitos de masa de harina añadidos al final, que se inflaban como nubes en tormenta. Era rústico, sí, pero bien hecho, resultaba profundamente reconfortante. Los vaqueros lo recordaban como lo más parecido a una cena de domingo en casa. En el salón adecuado, este platillo podía incluso detener una partida de cartas a la mitad. Pastel de manzana deshidratada. La fruta fresca era un lujo en el oeste, pero las manzanas deshidratadas eran oro. Transportadas por carreta o tren, se rehidrataban en agua y se sazonaban con canela, nuez moscada y azúcar para hacer el relleno de los primeros pasteles del salón. La masa se preparaba con harina, manteca y agua, nada de mantequilla ni adornos, y se extendía gruesa para soportar el calor de los hornos de hierro fundido. Algunos pasteles llevaban tapa, otros eran abiertos, según la masa disponible. No eran repostería ligera ni hojaldrada. Eran densos, firmes y hechos para resistir el viaje. Pero una mordida de ese centro dulce y ácido, a menudo pegajoso con un toque ahumado del horno, recordaba a los vaqueros los huertos de los que llevaban años alejados. Una rebanada costaba unos centavos, pero para algunos valía más que el whisky. Tortas fritas de maíz, yonnicaques. Las yonnicaques, o tortas fritas de maíz, eran el pan plano de la frontera. Originarias de comunidades indígenas y adoptadas por colonos, fueron transformadas en básico por los cocineros de salón. Hechas con harina de maíz, agua hirviendo y un poco de sal, la mezcla se vertía en una plancha caliente y se freía hasta que los bordes se curvaban y la superficie se doraba. A veces se servían con melaza, pero a menudo eran simples, la base comestible para guisos o frijoles. En los salones,
Eran el pan preferido para pedidos rápidos y clientes ruidosos. No se desmoronaban, no se echaban a perder y se podían hacer por docenas sin herramientas sofisticadas. Algunos vaqueros las llamaban hotcakes del camino. Otros simplemente calientes y buenas. Pero todos sabían que si el cocinero hacía buenas yonnicakes, valía la pena seguirlo. Lengua de res en salsa marrón. Hoy en día puede sonar extraño, pero en los salones del viejo oeste, la lengua de res era considerada un corte de primera, sabroso, tierno y perfecto para cocciones largas. Requería tiempo, por eso solo algunos salones con cocineros serios y clientela estable la ofrecían. Se hervía con especias y cebolla durante horas, luego se pelaba, se cortaba en rodajas y se doraba antes de cubrirla con una espesa salsa oscura hecha con jugos de la cocción y harina. Se servía con papas, pan de maíz o manzanas fritas. Su textura era sedosa y su sabor intenso. No era comida de camino, era comida reconfortante para vaqueros curtidos, jugadores de cartas o alguaciles con algo de dinero. Y si tenías la suerte de conseguir la última porción, no la compartías. La disfrutabas. Chili de frijoles pintos, sin tomates. Antes de que existieran los tomates enlatados y las mezclas comerciales de Chile, los vaqueros preparaban el chili al estilo de la frontera, con frijoles pintos, chiles secos, trozos de carne y poco más. De hecho, muchas versiones tempranas en los salones, especialmente en Texas, no llevaban tomate. El guiso rojo se basaba en chiles secos como el ancho o el pasilla, molidos a mano. La carne se sellaba en grasa de res, los frijoles se remojaban toda la noche, y el potaje se dejaba hervir por horas. Algunos cocineros añadían ajo silvestre, cebolla o incluso café para darle profundidad. Otros preferían lo minimalista, carne, frijoles y picante. Este tipo de chili era más que comida. Era medicina, mito y marketing. Algunos salones lo promocionaban como el tazón rojo que te muerde de vuelta. Servido con un trozo de pan agrio o directamente con cuchara, calentaba los huesos y alimentaba el espíritu. Y si lo pedías suave, el cantinero solo se reía y te acercaba el cazo. Pudín de pan con salsa de whisky. No todos los vaqueros eran golosos, pero quienes sí lo eran encontraban consuelo en el pudín de pan, un ingenioso postre hecho con restos de panecillos, pan viejo o pan de maíz empapado en leche, azúcar y huevos. Era el postre original de no desperdiciar nada, horneado hasta dorarse y servido en porciones suaves y especiadas. Algunos cocineros añadían pasas o manzana seca. Otros lo coronaban con una salsa caliente, generalmente whisky mezclado con mantequilla y azúcar, vertida por encima justo antes de servir. No siempre estaba en el menú, pero cuando aparecía, era señal de que alguien en la cocina se preocupaba. Era comida lenta, un plato que requería atención y tiempo, a menudo ofrecido a viajeros que llevaban días cabalgando y solo necesitaban algo que supiera a bondad. Trucha frita con costra de harina de maíz. En los pueblos de montaña y asentamientos cerca de ríos, los salones a menudo servían trucha recién pescada, rebozada en harina de maíz sazonada y frita en grasa de cerdo hasta quedar dorada y crujiente. A diferencia de la carne de res o búfalo, el pescado no requería cocción prolongada, y cuando el diligencia traía visitantes del este, la trucha se consideraba una opción más refinada. Se servía entera, con cabeza y espinas, a veces con cebolla encurtida o papas hervidas. Pero la clave estaba en la costra, salada, crujiente, hecha con maíz molido grueso y pimienta negra. Para un vaquero que llevaba semanas comiendo carne seca o frijoles, esto se sentía como alta cocina, aunque viniera en un plato de hojalata. Cobler de grosellas silvestres. Las grosellas crecían silvestres en las llanuras y colinas, y para muchos cocineros de salón eran el secreto de un verdadero cobler del oeste. Ácido, intenso, perfecto bajo una cobertura de masa dulce. Se cocinaban con azúcar hasta volverse una mermelada espesa, luego se vertían en moldes de hierro fundido y se cubrían con cucharadas de masa espesa. Algunos salones lo servían con crema fresca, otros con solo un poco de azúcar espolvoreada. El sabor era audaz, agrio y dulce al mismo tiempo, y era el favorito de los más viejos y de quienes crecieron recolectando frutos. El cobler de grosellas sabía a la tierra indómita, horneada en algo tierno y cálido. Scrapple. Tomado de comunidades del Atlántico Medio y de origen alemán pensilvano, el scrapple llegó a los salones del viejo oeste a fines de 1800 como un desayuno ingenioso y económico. Se preparaba mezclando restos de cerdo, hígado, harina de maíz y especias, formando un pan espeso que luego se cortaba en rebanadas y se freía.
Era barato, abundante y fácil de preparar en grandes cantidades, perfecto para el servicio matutino de los salones, especialmente en invierno. La costra crujiente y el interior suave lo hacían satisfactorio por sí solo, pero muchos vaqueros lo servían con melaza, mostaza o huevos. Podía sonar extraño, pero llenaba el estómago y daba energía para seguir cabalgando. Y en un mundo donde nada se desperdiciaba, el scrapple era una celebración de la astucia, envuelta en una corteza crocante. Sí, todos estos 25 platillos realmente se servían en los salones del viejo oeste. Porque los salones no eran solo lugares de whisky. Eran los primeros comedores, los precursores de las paradas de carretera, y a veces, el único lugar donde un vaquero podía sentarse a comer caliente entre tormentas de polvo, tiroteos y el largo camino hacia el oeste. Algunos eran raros. Otros eran sencillos. Y algunos, seguro desearías haber probado antes.